Damos gracias al Señor por esto, ¿verdad? Estamos en esta serie, la Iglesia como Comunidad de Reconciliación. En la siguiente, la minilla siempre repaso ¿verdad? Nuestro texto lema del año. Ya estamos en la segunda parte del año. Estamos comenzando agosto, así que el tiempo se va volando, ¿verdad? Estamos todos como que corriendo. Este es el tiempo de la velocidad, ciertamente es así, y estamos determinados a enfatizar que debemos alumbrar con nuestro fruto. Mateo capítulo 5 versículos 14 a 16, nueva traducción viviente, es la versión que escogí para poder resaltar esto, ¿verdad? Y donde el Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo y como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, ¿verdad? Así es, nosotros somos como la ciudad en lo alto de esa colina que no puede esconderse, ¿verdad? Y no, ni queremos escondernos, recuerden, ni queremos escondernos. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina todo lo que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial, ¿verdad? Algo que debe fluir de manera orgánica en todos los que hemos conocido al Señor, porque aquel que sirve a Cristo debe notarse, ¿verdad? Debe reflejar ese amor de Dios, esa paz de Dios y esa confianza que tenemos en el Señor. Así que, amado, si usted todavía no lo está haciendo con libertad, hágalo. Rompa con todas esas experiencias que pueden quebrantar, ¿verdad? Que le pueden inhibir de poder mostrar y dar testimonio del amor de Jesucristo. En la siguiente laminilla. Recuerde que este es el reto que tenemos para todos nosotros, ¿verdad? La misión de la iglesia es continuar la obra de Jesús en el mundo y el centro de esa misión, como hemos escogido para esta serie, es el tema de la reconciliación. Y escogimos 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Siempre nosotros nos concentramos en la primera parte del texto, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a todos nosotros el ministerio de la reconciliación. Eh, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados. Oh Dios, me gusta mucho la expresión del apóstol, la manera tan clara, resumida, condensada, enfática, que nos está trayendo al despertar en esta conciencia personal de todo lo que conocemos al Señor. Si hemos nacido de nuevo, si somos nueva criatura en Cristo y esas cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el Señor, pues se nos encomienda algo. Como resultado de esa experiencia de novedad de vida, todos aquellos que hemos conocido al Señor debemos responder a esa encomienda, ¿verdad? Se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación y nosotros estamos tratando de desglosar, de explicar, ¿verdad? De interpretar. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser una comunidad reconciliadora? ¿Qué es eso de ser gente que invite a la reconciliación? ¿Qué es eso de que podamos invitar a otras personas a participar de esta experiencia de novedad de vida que ha transformado nuestra manera de vivir? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata eso? Así que todos nosotros en esta serie de estudios bíblicos estamos tratando de desglosar ese ministerio, porque de nuevo pienso que a lo largo del camino, desde que llegamos a Jesús, ¿verdad? Nos instruyeron nuestros líderes y nuestros maestros, quizás en una forma pequeña y limitada de mirar lo que es el ministerio, porque cuando pensamos en el ministerio creemos que simplemente son actividades individuales o particulares que se asignan dentro de la iglesia y que toda aquella persona que que es excluyente a esos talentos o a esos dones, pues no tiene ministerio. Y cuando nos preguntan, ¿y qué ministerio ejerce? Pues entonces como que nos quedamos así, loading, como, ¿verdad? Como el sistema cuando se queda frisado, porque no sabemos ni qué decir, es que yo en la iglesia no tengo ministerio, como si dependiera simplemente de una asignación particular.
Recuerde que el Señor a todos los que le hemos conocido nos asignó una tarea evangelística, una tarea de anuncio, una tarea de iluminación, una tarea de ser agentes de sazón, ¿verdad? Como es la sal. ¿Por qué? Porque todos tenemos la responsabilidad de impartirle a otros, de rogar, ¿verdad? En el Espíritu para que otros reciban la vida y la libertad que hemos recibido nosotros, enfatizando el mensaje, amado. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hablar, conversar, predicar, pero el mensaje central de la iglesia gira alrededor de la misión de la reconciliación. Reconciliaos con Dios, ¿verdad? Porque de eso se trata en la siguiente, en la menilla. Así que todos los que participamos en la iglesia pescadora debemos entender, por lo menos del principio, hay muchísimos más que pueden desglosarse, pero debemos entender esto. Primero, que el camino de la reconciliación es redentor porque nos libera. Recuerde que nosotros, la iglesia del Señor, no es un fin en sí mismo, es un medio, es un agente a través del cual se manifiesta, ¿verdad? El poder de Dios, el amor de Dios, la reconciliación de Dios, la encarnación, la epifanía de la manifestación de ese amor, ¿verdad? Esa manifestación que debe verse a través de la acción, ¿verdad? Comunitaria, a través de las respuestas conciliadoras. Así que es redentora. Jesús de Nazaret traza ese camino de reconciliación para todos nosotros, ¿verdad? Y ese símbolo de la cruz, ¿verdad? Que representa la muerte de nuestro Señor, la resurrección el tercer día y que muestra el inicio de un movimiento que es imparable y que seguirá siendo imparable hasta el final de los tiempos. Recuerde de que si hay algo que la iglesia tiene que tener en cuenta y es enfáticamente importante, es que se trata de que el ser humano sea rescatado, ¿verdad? De una maldición y caída eterna que puede permear, va más allá de esta vida que tenemos humanamente y que en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos liberados de ella para una experiencia de vida eterna, ¿verdad? Es lámpara, un camino que es lámpara porque nos muestra, ¿verdad? Una senda, porque nos ilumina, porque de alguna manera también aclara nuestro pensamiento, ¿verdad? Y nos lleva también y nos conduce a una experiencia de manifestación y práctica, que ya lo hemos explicado anteriormente, del amor agape, que es ese amor comprometido. No está sostenido o validado por nuestras emociones, aunque experimentemos emociones en medio de los procesos o por esos sentimientos, sino por el compromiso, por la responsabilidad y el sacrificio, que son tres elementos que, ¿verdad?, distinguen el amor agape, que es el amor donde lo entregamos todo para que podamos ganarlo todo. Recuerde que Jesús de Nazaret se vacía, ¿verdad? Asimismo, Filipenses capítulo 2, la experiencia donde nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vacía. Y esa kenosis, ¿verdad? Donde hay ese vaciado de Él para manifestar la expresión más hermosa de amor, es la que a todos nosotros nos ha seducido. Recuerda que nosotros antes de ser de Cristo, dice la Biblia que antes éramos del diablo, ¿verdad? Le pertenecíamos al mundo de la oscuridad y a través de la experiencia de la vida en Jesús, de esa confianza que ponemos en Cristo como nuestro Salvador, el acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Son textos que a veces no todo el mundo hasta se los aprende, ¿verdad? Porque nos gustan otros textos, pero yo creo que debemos aferrarnos a textos que expliquen de manera condensada también, de manera clara, de qué se trata, ¿verdad? Este mensaje de la reconciliación, porque hoy en día, amados, usted no puede hablar mucho, tiene que saber lo que va a decir, tiene que buscar las palabras asertivas y correctas, porque el mundo va corriendo, ¿verdad? Y nosotros debemos también predicar la palabra corriendo. Es una experiencia que parece, ¿verdad?, extraña, pero ciertamente lo es. Tenemos que aprender a decir mucho en pocas palabras. Así que aprendamos de esto, ¿verdad? Así que la iglesia en la siguiente laminilla, siempre como una comunidad de reconciliación, mostrará interés, ¿verdad? En la comunidad donde sirven, donde estamos, y vamos a identificar recursos para que puedan ser respuestas a tales necesidades y transformar, ¿verdad?, esas propuestas o esos sueños, ¿verdad?, o esas maneras en que pensamos, ¿verdad?, que se trazan en un papel, que podamos ayudar en programas, en proyectos de apoyo, ¿verdad?, para que
sea visible, ¿verdad? No solamente el compromiso, sino el interés, la preocupación que tenemos por las comunidades que nos rodean, ¿verdad? Y también hago no solamente ese reto desde el punto de vista de la iglesia, donde estamos todos nosotros reunidos y que regularmente nos vemos los domingos a las 5:30 de la tarde, sino de que también hagamos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa expresión de compromiso con la comunidad, estableciendo nuestro propio plan de evangelismo, influencia personal. ¿Por qué? Porque usted es la persona que sabe cómo usted puede, dentro del entorno donde se mueve, poder hablar de Jesús y hacerlo de una forma extraordinaria, hacerlo de una manera, puede ser, no tenemos que usar lenguajes rebuscados. A veces estamos buscándole la quinta pata al gato, como decimos en buen puertorriqueño. No tenemos que hacerlo así. Lo que tenemos que hacer es estudiar un poco nuestra comunidad, interpretar el ambiente donde estamos, que el Señor nos ha colocado, buscar el tema, ¿verdad? Y los temas que se discuten a veces en la sobremesa, que los he mencionado muchas veces, la invitación que usted hace a una persona con la cual no se relaciona siempre, siempre, ¿verdad? Sino que de vez en cuando, pero que sabe que tiene una gran necesidad del Señor, no tiene a Cristo. A lo mejor es una persona que es un hijo pródigo, ¿verdad? Ha estado por ahí deambulando y necesita regresar a casa. Y usted, desde el lugar donde está, con los talentos que el Señor le ha dado, tanto a nivel profesional como espiritual, usted puede establecer la diferencia en la vida de alguien. Recuerde que para esas cosas uno lo que tiene que tener es una alta sensibilidad y entender su llamado, entender el compromiso que tenemos todos los pescadores con esa dinámica de hablar del Señor, de acompañar a los que están, ¿verdad?, vulnerables, de nuestro deseo de que otros reciban la buena noticia, porque posiblemente, ¿verdad?, pueda ser la última oportunidad que usted tenga para poder alcanzar esa vida. Así que eso es importante. Y también evaluar, estudiar, orar, pedir al Señor que nos ayude a ser relevantes, ¿verdad? Porque pertenecemos a una sociedad global, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y los problemas del mundo también son nuestros problemas y ellos nos van a afectar de manera directa. Tenemos una situación, ¿verdad?, de lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, lo que está ocurriendo con esta dinámica evidente, mucho más que evidente, de un fraude electoral y la manera en que se está manifestando el pueblo venezolano y la forma en que esto puede estar afectando al mundo. A todos nosotros nos afecta. Podemos hablar acerca de la guerra que está ocurriendo en Ucrania, ¿verdad? De lo que está sucediendo alrededor de toda esta dinámica que se da en este ordenamiento de países. Podemos estar hablando de muchísimas situaciones hoy, ¿verdad? Que al que no es en mi patio, que no es en el patio de mi casa, no es en el lugar donde yo vivo, pero me afecta de manera directa. Y es importante que todos nosotros entendamos que nuestro compromiso también es con la misión global, de la misma manera en que ¿verdad? El problema del mundo me afecta a mí como persona, me afecta como comunidad eclesiástica, nos afecta a todos. Nosotros en nuestra misión tenemos la responsabilidad de mirarnos en ese entorno global, ¿verdad? Somos una pieza importante desde el lugar donde usted está para alcanzar al mundo para el Señor. Y ahora con las plataformas sociales, todo lo que tiene que ver con estos referentes, ¿verdad?, de comunicaciones nuevas, pues usted tiene una oportunidad de oro para poder, desde el lugar donde usted está, desde su plataforma, hablar acerca del Señor y hablar acerca de lo que el Señor ha hecho en su vida. Es extraordinario ver el impacto que están teniendo también las redes sociales en la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Y que muchas de estas cosas también están sirviendo para que mucha gente que a lo mejor usted nunca va a tener ningún contacto con esas personas de manera física ni personal, también puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Así que en la siguiente laminilla, una de las cosas que enfatizo en esta mañana, amado, aportando a lo que es el tema, ¿verdad?, de la iglesia como un ente, como un agente, como una autopista de administración de fuente para reconciliar al mundo, lo que Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38 nos dice. Me parece extraordinario, ¿verdad? Cuando usted ve Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, lo tenemos ahí en la pantalla. Me gustaría que Moraima, si está disponible, pudiera leerlo para nosotros, Moraima. Dios les bendiga. Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas
anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les digo a sus discípulos, pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Amén. Gracias, Moraima. Fíjese que en la expresión de Mateo 9:35 al 38 hay un resumen extraordinario de lo que también, ¿verdad?, el apóstol habla en Corintios y de lo que se enfatiza en otras porciones de los evangelios y del Nuevo Testamento, donde el Señor no pierde el tiempo, ¿verdad? Como yo decía en uno de mis postings esta semana personales, no pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas vidas que se están perdiendo. No es necesario que entendamos que tenemos esta tarea y que esa misión que Jesús ¿verdad? Vivió, es la misma misión que tenemos todos nosotros, recorrer nuestros pueblos, ¿verdad? Anunciar las buenas noticias del reino de Dios, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pudiéramos decir que es el Señor el que lo hace y es así, amados. Nosotros no tenemos en nosotros mismos ningún poder para sanar, pero el Dios que está en nosotros por su Espíritu sí tiene todo el poder. Y nosotros tenemos que tener la confianza en Dios de que nos acompaña en nuestra tarea diaria, en nuestra vida diaria y como nos acompaña, nosotros tenemos la autoridad delegada. Y hay veces en que nos sentimos inhibidos, ¿verdad? Nos sentimos como que no es el momento, como que si no me atrevo, que si... Y nosotros tenemos que romper también con esas cosas que realmente nos limitan a la hora de comunicar la buena noticia del Señor. Es posible que no vamos... No tenemos que tener una Biblia debajo del brazo para hacerlo. Lo que tenemos que tener es un corazón lleno de pasión y de compasión por los que no tienen al Señor. Fíjese que el Señor tiene una actitud contemplativa, ¿verdad? Tiene una actitud proactiva, entiende que el tiempo es corto y es momento de aprovecharlo, anunciando las buenas noticias, sanando toda enfermedad y dolencia. Y el versículo 36 afirma que él al ver, al contemplar las multitudes, tuvo compasión. Volvemos a encontrarnos con esa expresión máxima de amor, compasión, la expresión del amor agape, la expresión donde todos nosotros debemos mirar a las demás personas, ¿verdad? Como Cristo las vio, como el Espíritu las ve, agobiadas y desamparadas. ¿Cuánta gente no hemos encontrado en el camino con esas condiciones que usted mismo las puede interpretar no para condenarlas, sino para tratar de mirar más allá de lo que, ¿verdad? De lo que se ve aparentemente y acercarse? Hay personas que a veces uno las conoce y tienen como que esta actitud hasta hostil, hasta de pocos amigos, ¿verdad? Y uno como que no necesariamente sabe cómo interactuar de manera social con algunas personas porque ciertamente ponen unas defensas muy altas, pero muchas veces estas personas que posiblemente no necesariamente son amigables, no necesariamente son personas con las cuales uno puede interactuar de manera saludable, quizás son las personas que más dolor, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? Y que necesitan, ¿verdad?, de la compasión del Señor. Yo a veces me pongo a contemplar lo que está sucediendo alrededor de mí, oro por mi familia, oro por la iglesia, eh, veo la comunidad donde yo vivo y me doy cuenta de que hay mucha gente agobiada y desamparada que está como ovejas sin pastor. Recuerde que ahí la experiencia de ser pastor no es que voy a buscar al pastor fulano, al líder de la iglesia fulano para que me ayuden en esto, no. Es que son personas que viven sin orientación, sin un héroe a quien imitar. No necesariamente tienen una persona que modele una experiencia distinta. Eso es ser pastor, un líder, una persona de influencia en la cual pueda hablarse o decirse, mira, caramba, veo esta actitud de esta persona, yo voy a asumir, ¿verdad?, esa misma actitud para ver si puedo mirar más allá de lo que ahora mismo me afecta. Necesitamos que la iglesia sea así, sea contemplativa, no solamente ore por sí misma, que me parece que a veces nosotros dedicamos tanto tiempo a la oración, pero muchas veces esos espacios de oración solamente se concentran en nosotros mismos y en lo que nos afecta a nosotros. Y todos tenemos propósitos propios individuales de oración. Perdón, pero recuerde que no somos los únicos y que como el rol que tenemos de interceder delante de Dios por tanta gente, tenemos que ocupar tiempo en aquellos que no viven con nosotros, que no piensan como nosotros, que no hablan nuestro mismo lenguaje, pero que nosotros estamos dispuestos a pagar un precio de intercesión y cuidado en oración para que el Señor de la mies
pueda alcanzarles. Por eso es que el Señor dice, tienen que pedir para que sean enviados muchas personas a esos campos. Y tenemos que pedir para que aquellos cristianos que todavía nos escondemos como la lámpara que se esconde debajo de la mesa salga y se ponga sobre la mesa en un lugar alto como aquella ciudad para que pueda alumbrar a todos los que están en casa. Eso es completamente necesario, amado. Es el centro de la vida de la iglesia, de todos nosotros, es el centro, es urgente. Eh, Así que en la siguiente, la minilla, yo creo que la iglesia que ministra, ¿verdad? El bien de la reconciliación, el gozo de ser libres en Cristo Jesús, debe mirar el retrato de Cristo mismo, ¿verdad? Porque podemos nosotros tener lecturas extraordinarias, tener referentes de líderes dentro de la iglesia que son extraordinarios, pero nuestro referente principal es Cristo mismo. Fíjate que Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 nos habla un poquito acerca de eso. Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16. Me gustaría que la hermana Olga, si es posible, pudiera leer lo que dice la pantalla ahí. Amén. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Amén, gracias, Olga. Ciertamente es así, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, ¿verdad? Porque se enfrentó a cada una de ellas y en esa experiencia es que nos acercamos confiadamente. Y esto para mí es un modelo, es un referente, porque a la hora de nosotros poder entender la tragedia humana y poder acercarnos a aquellos que también están en dolor, como se acercaron a nosotros en algún momento, porque también lo hemos vivido. No somos distintos de otras personas. Lo que pasa es que fuimos trasladados de esa experiencia de oscuridad a una experiencia de luz. Y a veces como que se nos olvida que nosotros éramos parte de ese conglomerado de personas donde estábamos sin esperanza, no teníamos claridad emocional y espiritual. Y estábamos perdidos sin Dios como referente central de nuestra vida. Pero fuimos transformados por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que al acercarnos con toda confianza al trono de la gracia, también vamos a invitar a otros a que se acerquen, amados. Óigame, el texto de Filipenses 4:13, nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces nos abrazamos a esta dinámica, a estos textos que son extraordinarios y que nos llevan a esta experiencia y esta iniciativa de verdad de impulso, pero no podemos olvidar que el centro de todo esto es precisamente la encarnación de Jesús, la manera en que Cristo se encarna y vive el dolor, ¿verdad? Propiamente y a través de la expresión de dolor más fuerte que puede haber en la vida humana, entregando su propia vida, es que nosotros salimos de nuestras estaciones también para poder vivir una vida en Cristo Jesús. No somos perfectos, lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero lo que queremos anunciar al mundo es que no en nosotros no hay una aerolita, ¿verdad? Arriba diciendo somos completamente perfectos, no nos juntamos con no, al contrario, es que vivimos la experiencia más profunda del dolor, y vivimos la experiencia más profunda del exilio y del abandono, y en Cristo Jesús nos hemos vuelto, ¿verdad? Gente nueva. Nos hemos acercado con toda confianza al trono de la gracia divina. Y ese mensaje que está cargado de realidad, pero también cargado de amor, ¿verdad? Enfatizado en la experiencia liberadora, es lo que la iglesia debe asumir, porque hay mucha gente que está viviendo el mismo dolor que vivió Cristo y el mismo dolor que hemos vivido nosotros. En la siguiente lámina. Así que hablando acerca de ese referente, cuando lo miremos, cuando usted lo estudie, cuando usted lo viva, amado, no lo olvide. Recuerde que Jesús mismo vivió ¿verdad? De forma propia, encarnada, todas esas necesidades. Y de la misma manera que Jesús necesitó, ¿verdad? Relacionarse con otras personas y vivir en comunión con su Padre. Para poder manifestar plenamente lo que era su misión, nosotros también lo necesitamos. Fíjense que
Cuando yo miro un poquito las tensiones que vivió Jesús en términos de esa experiencia humana, son las mismas tensiones que también vivo yo y que de alguna manera a veces como que nos olvidamos de que Él las vivió primero y que las vivió porque ciertamente se hizo ese sumo sacerdote, ¿verdad? Perfecto para todos nosotros, ¿verdad? Cuando usted estudia la escritura, se da cuenta que Juan 5:30, Jesús de Nazaret, enfatiza propiamente la comunión que tiene que vivir con su Padre, comunión que se manifestó diariamente a través de la expresión de la oración, y que no solamente era la necesidad de vivir en comunión con su Padre, sino de vivir en intimidad, ¿verdad?, con otras personas. A mí me parece extraordinario lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Me gustaría que mi hermano Digno, que está, lo veo que está conectado por ahí, si Digno, perdón, pudiera buscar Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, para mirar lo que el texto bíblico nos enseña. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, gracias, Digno. Fíjese que es un texto hasta a veces hasta trillado para algunas personas, pero es que yo creo que no es un asunto de que sea repetitivo, es que es enfático, que la experiencia de Jesús de Nazaret relacionándose con su Padre se manifestaba en una expresión de amor hacia los demás. De la misma manera en que Jesús enfatiza que el resumen de todo, dice el apóstol Pablo, es que nos amemos, es que la expresión del amor rompa cadenas, que la expresión de esa compasión profunda donde yo puedo entregar lo que yo soy. Yo puedo mirar con compasión lo que otros viven y enfatizar esta experiencia de vida con significado, ¿verdad? Rick Warren lo llamaba vida con propósito. Lo que la palabra del Señor nos enseña es que debemos vivir en una expresión de responsabilidad, ¿verdad? Con otras personas. Fíjense que amar no significa justificar lo injustificable. Amar significa poder encaminar experiencias únicas, experiencias legítimas de relación humana, donde inclusive podamos diferir en términos de unas cosas, podamos sentarnos a mirarlas, cada una de ellas, y poder también mirarnos en el marco bíblico para que rompamos con aquello que es vicioso, que nos lastima, que nos molesta, que nos daña, ¿verdad?, que nos limita como personas, para poder vivir una vida de completa vida y afirmación en el Señor. Así que Jesús de Nazaret enfatiza no solamente que es importante la relación con su Padre, sino que la dinámica de expresión se da en virtud de esa expresión hacia las demás personas. Fíjese que Jesús, siendo un niño, necesitó que sus padres entendieran cuál fuera el propósito para el cual él había llegado, ese testimonio profético que se había dado en Lucas capítulo 2, y ellos como padres decidieran ser parte del plan de Dios para cuidar al Mesías. Eso es parte de él, o sea, instruirlo en el camino que lo llevaría al cumplimiento del Señor. El Señor se hizo vulnerable, necesitó de papá, necesitó de mamá, de la misma manera que todos nosotros como seres humanos también así lo necesitamos. Fíjense que no es la expresión donde vivimos, ¿verdad? Y recibimos toda esa información en nuestra familia. También no necesariamente recibimos todo lo que necesitábamos como seres humanos, pero ciertamente en Cristo Jesús hay una reparación poderosa que hace el Espíritu Santo ante esas deficiencias, ¿verdad?, que tuvimos durante nuestro desarrollo humano, de la misma manera que el Señor así lo manifestó. Y es precioso cuando vemos este retrato, ¿verdad?, este modelo de Cristo impulsándonos para esta experiencia extraordinaria en la siguiente laminilla. Así que de la manera en que Jesús tuvo retos, ¿verdad?, y enfrentó su reto durante su vida y ministerio, también nosotros lo estamos viendo así. En ese modelo también nosotros lo hemos vivido así. La expresión humana, ¿verdad? A veces nosotros a la hora de predicar hablamos de este Cristo que parece que no le dolió nada o que simplemente no tuvo esas escaseces o que simplemente, bueno, de aquello que los reyes le entregaron, vivió con una vida como millonario y no fue pobre, porque tratamos, ¿verdad?, de extraer la realidad para ponerle una imagen de alguien que es un superhéroe, alguien que no vivió en carne propia lo que todos nosotros vivimos, pero eso está lejos de la realidad. Jesús también experimentó pobreza.
¿verdad? Miramos esa referencia en Lucas capítulo 2, ¿verdad? Hablando acerca de la presentación de los padres cuando fueron a presentar la ofrenda, como hacían todos los años el sacrificio, lo que traían era un par de palominos, que era lo que traían aquellos que no tenían mucho que ofrecer, pero que estaban dispuestos a obedecer. Y es importante que nosotros también miremos esto. Jesús de Nazaret también vivió el luto, ¿verdad? La pérdida de su papá humano, ¿verdad? También tuvo tensiones religiosas dentro de su familia por causa del testimonio sobre quién era él. Lucas capítulo 4 habla un poco acerca de eso. De hecho, el primer, vamos a decir, el primer mensaje extraordinario que Cristo presenta abriendo su ministerio fue precisamente en su tierra, en Nazaret. Y la Biblia habla acerca de que los suyos no le recibieron y que inclusive intentaron matarlo ese mismo día. El versículo 28 al 29 habla de ello. O sea que Jesús de Nazaret había vivido tensiones dentro de su orden religioso, dentro de su familia, dentro de su comunidad. Había sido objeto de prejuicio social, según Juan capítulo 1, versículos 43 al 46, de Nazaret podemos pensar que sale algo bueno. O sea, todas esas tensiones que nosotros estamos viendo en el ordenamiento del mundo de hoy, entre la dinámica humana, fueron también parte de la vida de Jesús. Eso también a nosotros nos responsabiliza. ¿Por qué? Porque precisamente a través de la expresión de la vida de Cristo es que nosotros tenemos el ejemplo a seguir, el modelo para ser una iglesia que pueda comunicar reconciliación, que pueda comunicar vida y libertad, que pueda comunicar que en medio de las expresiones más dolorosas de la vida humana podemos encontrar esperanza. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Amén. Eso es fundamentalmente importante. En la siguiente laminilla. Jesús de Nazaret tenía necesidades físicas, ¿verdad? Agua, alimento, como todos nosotros. Necesitó compañía y otras expresiones de apoyo emocional, como todos nosotros también en algún momento la hemos necesitado. Cuando usted mira de cerca el texto bíblico, se da cuenta que Jesús de Nazaret recibe cuidado y atención de parte de grupos marginados. Por ejemplo, en Lucas 8 habla acerca de esa expresión de acercamiento de las mujeres, versículos del 1 al 3, de publicanos, Lucas 19, la expresión de Zaqueo recibiéndole en su casa. Es maravilloso, o sea, poder ver en todos esos ejemplos modelos para nosotros también poder hablarle a otros acerca del amor del Señor. Yo creo que nosotros estamos viviendo en un tiempo bastante complicado, bastante complejo, lleno de tantas, ¿verdad? Expresiones que se juntan, que las estamos viviendo todas a la vez y que a veces nos resultan ser consternadoras y estamos necesitando urgentemente un modelo de dirección. Necesitamos una iluminación que no se mueva. Necesitamos un modelo que no se mueve. Ese es Cristo. Por eso, a la hora de acercarnos a la palabra del Señor y a la hora de acercarnos a la mejor manera de hacer las cosas, miremos lo que Cristo mismo nos enseña acerca de cómo expresar el amor de Dios y de cómo vivirlo y de cómo recibirlo también. ¿Ves? Porque no solamente es un asunto de que yo lo exprese, sino de que yo permita que otros lleguen a mi vida para iluminar también mi corazón y que podamos acercarnos a las personas con esta dinámica de respeto y amor, tratando de entender de manera compasiva lo que les afecta y a la misma vez hablarle la verdad en amor, pero que sea la verdad, porque lo único que puede liberar al ser humano, amada comunidad pescadora, es la verdad de Jesucristo. No hay otra cosa. Tenemos que acercarnos a eso. Fíjense en la siguiente que uno de los, ¿verdad? De las expresiones más hermosas que se vive en el Evangelio, que a mí me encanta, todo es precioso, pero me parece que es fundamental, es la manera en que Jesús de Nazaret le pide ayuda a sus discípulos, ¿verdad? Tres de sus amigos más cercanos para acompañarle en el monte Getsemaní. Eso está en Mateo capítulo 26, versículo 38, en el momento donde él se siente angustiado y dice la Biblia que se sentía angustiado hasta la muerte. Y le pide a sus discípulos que le acompañen, ¿verdad? En ese momento donde él va a enfrentar, ¿verdad? Esa dinámica directa de la traición, la negación, la tortura, la injusticia, la muerte. Jesús de Nazaret busca apoyo.
busca apoyo. Yo no sé si en algún momento a usted le ha sucedido lo mismo, pero me he acercado a momentos muy oscuros en mi vida y yo he necesitado apoyo, pero apoyo humano. No solamente esto se brinda a través de una expresión de oración donde yo puedo sentir alivio, y ciertamente la oración es poderosa y es liberadora y yo me acerco a Él y puedo expresarme en llanto delante de la presencia del Señor y recibir consuelo. Pero hay ocasiones en que he necesitado esa encarnación. Es una expresión humana que conmigo camine y me haga entender que me acompaña. Y esa expresión maravillosa llega a veces en momentos inesperados para mí. No sé si a usted le ha ocurrido. Hay veces en que yo la he buscado. Hay ocasiones en que me he sentido tan consternada por lo que vivo, tan oprimida por lo que he vivido, que he tomado mi teléfono y he buscado ayuda en alguien, ¿verdad? Busco a una persona en quien confíe plenamente y que busque como una persona de auxilio que me haga mirar las cosas distintas, ¿verdad? Porque estoy en medio de mi situación compleja, me siento aturdida por todas las emociones contrariadas. No siento necesariamente que Dios me escucha. Hay ocasiones en que siento que el cielo es de bronce. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha sucedido más de una vez, y estoy buscando a alguien que pueda tener unos espejuelos distintos para que me ayude de manera compasiva a salir de ahí. No que venga para tirarme la piedra y terminar de enterrarme, no, no, porque ya yo estoy enterrada, ya yo me siento ahogada en medio de una situación personal, y hay mucha gente que vive así, y necesitamos ser nosotros ese recurso de Dios. Necesitamos ser nosotros esa iglesia que ministra dentro de la experiencia de la reconciliación ese recurso de vida y esperanza para alguna persona. Y no sé si a alguien le ha tocado, ¿verdad? De que le haya llegado a alguien que le diga auxilio, necesito que en este momento detengas lo que estés haciendo y por favor ores por mí, o por favor escúchame porque estoy en una situación de dolor profundo. Pero me parece que en medio de esta expresión, ¿verdad?, extraordinaria, podemos recibir el auxilio de Dios, el consuelo de Dios. Así que fíjense que yo escojo de todas las láminas que miré acerca de la expresión de Jesús en el Getsemaní, escojo esa. Vemos a un Cristo, ¿verdad?, quebrado, un Cristo en el piso ahí, ¿verdad?, abrumado por todo lo que viene delante de él, estremecido por el dolor, ¿verdad? De lo que será no solo la traición, sino la tortura y la injusticia. Pero ahí Jesús de Nazaret le pidió a sus amigos que se acercaran y no lo dejaran solo. Claro, la Biblia dice de que se durmieron, no necesariamente cumplieron con ese, ¿verdad? Con esa encomienda que quisiera que en esta mañana todos los que somos parte de la comunidad que ministra reconciliación no nos durmamos. No nos durmamos, amados, no seamos de los que nos dormimos en esas expresiones donde otros nos piden ayuda, no nos durmamos, seamos gente compasiva, proactiva, que delibere especialmente esa dinámica de cuidado, aunque le cueste un poco su sueño, aunque le cueste un poco su comodidad, aunque le cueste a usted, ¿verdad? Un poco de sacrificio económico. eh, Esto tiene como resultado libertad. Esto es un camino que alumbra y que reconcilia y que liberta en la siguiente laminilla. Así que Dios nos hace, ¿verdad?, gente de cambio, no solamente para que entendamos que tenemos que acercarnos al cielo, ¿verdad? O que el cielo se acerque a nosotros en Cristo Jesús para nosotros tener una comunión con nuestro Padre Celestial, sino de que nos acerquemos a los demás, ¿verdad? Dios nos hace de manera intencional, no solamente para que lo necesitemos a Él, sino para que nos necesitemos los unos a los otros, ¿verdad? Y este principio es muy iluminador, especialmente en una sociedad global que se dirige a la descentralización de esas relaciones importantes, ¿verdad? Y que de alguna manera poco a poco las está sustituyendo por conexiones digitales, llevándonos, ¿verdad?, en un viaje virtual que tenemos que admitir en el que somos inmigrantes. No sé, yo estoy segura que todos nosotros tenemos ordenadores que hacen llamadas telefónicas, o sea, teléfonos celulares. Yo estoy segura que todos nosotros estamos utilizando esos teléfonos celulares y que muchas veces los traemos con nosotros, aunque y aún lavando el baño, y aún lavando el patio, recogiendo el patio, y aún haciendo comida. Nosotros sentimos que ¿verdad?, la vida nuestra depende de ese teléfono. Lo llevamos con nosotros todo el tiempo y a veces estamos escuchando todas esas notificaciones y queremos saber quién es el que se está comunicando con nosotros.
Eso también me ocurre a mí, también lo hago, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas que están ahí, aparte de todo lo bueno que puede tener para poder facilitar nuestros procesos de desarrollo profesional, ¿verdad? Y social, tenemos que entender que también, por otro lado, es un sistema complejo que lo que hace es que también nos lleva a hacer una, ¿verdad? De nosotros, gente donde estemos conectados a una experiencia virtual que no necesariamente compensa, ¿verdad? La experiencia humana, cálida, comprometida que existe en ese trabajo personal y directo. A veces estamos demasiado tiempo ocupados en esas zonas virtuales y estamos desconectados de la realidad que está en carne y hueso a nuestro alrededor y que no solamente ¿verdad? Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestros vecinos, tiene que ver con nuestros amigos, tiene que ver con la necesidad de la iglesia donde estamos, ¿verdad? Ubicados, tiene que ver con el lugar y la comunidad donde esa iglesia también es influencia. O sea, son muchos detalles y hay ocasiones en que tenemos demasiado tiempo invertido en esas zonas virtuales y también nos está robando lo mejor de la vida humana que tiene que ver con aquello que hago, ¿verdad? En vivo y a todo color. Son expresiones de humanidad que pueden cambiar al ser humano y que va más allá, ¿verdad?, de una pantalla. A veces estamos esperando que otros afirmen lo que somos o que se alegren con nosotros a través de un like o a través de un view, que recuerde que muchas de estas plataformas también se acercan a nosotros y nos invitan a participar de estas comunidades, no necesariamente porque nosotros le importemos, sino porque también a través de esa, ¿verdad? De estar insertados ahí, también se monetiza y también se logra tener, ¿verdad? Un rendimiento económico para quienes tienen esas plataformas. Hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento, que lo expresa en esas plataformas sociales y hay ocasiones en que no necesariamente es porque tiene interés en que usted se sienta mejor o tenga una mejor calidad de vida, sino porque a través del view que usted le da y a través de esas expresiones también ellos reciben una compensación económica. No digo que todos lo hagan, lo que quiero decir es que a veces nosotros como que confundimos, ¿verdad? La gimnasia con la magnesia y pensamos de que en realidad somos importantes para alguien, pero recuerde que el centro de nuestra vida, el centro de la afirmación humana, más que pensar en todas esas comunidades donde usted pueda pertenecer, es pertenecer a Dios, encontrarnos con Él en Cristo Jesús. Y no solamente encontrarnos con Él y relacionarnos una expresión de vida íntima, pero y comprometida, sino expresarlo en una dinámica de vida humana, donde en la práctica encarnemos ese amor y seamos compasivos con aquel que está a nuestro alrededor, aún con aquellos que tratan de ir contra nosotros, aún contra aquellos que son, ¿verdad?, difíciles de digerir como seres humanos. Tenemos una responsabilidad de cambio en nosotros. Por eso se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. No lo puedo olvidar. Para eso es la iglesia, no tiene otra razón de ser. Pudiéramos tener muchísimos programas, pudiéramos desarrollar muchísimas actividades, pero el centro de la misión de la iglesia es repartir, es ministrar el mensaje de la reconciliación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas en el Señor son hechas nuevas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En la siguiente laminilla y con esto nos vamos por el día de hoy. Yo no sé si alguna vez usted ha visto o ha escuchado acerca de Simeón el estilita. Miren la imagen un momentito que está ahí. No sé qué usted, ¿verdad?, puede interpretar de la imagen que ve, pero lo que sí yo le voy a decir es que este hombre que sintió una gran pasión por Dios y por el ministerio desde los 15 o 14 años, pues se hace monje y formó parte de una experiencia de grupo, ¿verdad?, que vivió en el ascetismo, ¿verdad?, esa experiencia de negación personal para tratar de agradar a Dios. Parece que era muy conocido en su época, cerca del siglo IV, más o menos por ahí, aunque la fecha de su nacimiento y su muerte y su tiempo de influencia no está clara. Pero lo que sí se está claro de que ciertamente existió y de que fue el líder de un movimiento, ¿verdad?, de gente que decidió vivir de una manera diferente. Él buscaba muchos espacios para estar a solas con Dios y él, según la historia que se reseña, tuve acceso a ella,
muchas personas iban donde él buscando consejo y pues él como que rehuía un poquito, ¿verdad? El que le abrumaran tanto y buscó construir una columna, ¿verdad? Al principio hizo una columna como que de poca altura, ¿verdad? Buscando tratar de alejarse un poco de ese contacto humano, pero llegó a tener, dice la historia, ¿verdad? De que llegó a construir una hasta de 15 metros del piso hacia arriba, o sea, como unos 45 pies. Usted sabe que ese hombre vivió en esa columna, al final, en lo último de esa columna, por 37 años. Los últimos 37 años de su vida lo dedicó a vivir desde esa altura y que si había alguien que quería acercarse donde él o buscar su consejo, le invitaba a que se acercara a la columna y aún hasta con unas escaleras, dice la historia, la gente subía a la escalera para tratar de acercarse al consejo, ¿verdad? Y a la santidad y a la expresión de vida que vivía este llamado San Simeón. Y yo creo que hay veces en que la iglesia hace lo mismo. A veces nosotros construimos unas columnas bien altas y nos vamos al pináculo de ellas, no solamente para observar a los pecadores que están viviendo por ahí, sino para tratar de exiliarnos de la realidad que nosotros vivimos y de alguna manera mantenernos en esos grados de santidad alejados de la comunión de las personas, cuando el Señor nos ha invitado a hacer lo contrario. Nosotros debemos ser capaces de vivir una vida de compromiso con Dios, una vida que agrade al Señor, pero a la misma vez nos invita a que nos acerquemos a la gente. ¿Cómo podemos, porque trato de preguntar, cómo podemos ser efectivos en esta expresión de vida y cuidado de los demás si no comunicamos? ¿Cómo podemos poder demostrarle a otros que el Señor les ama y que Cristo vino para salvarles si no hacemos lo que nos toca a nosotros? No vamos a poder vivir exiliados como este Simeón que vivió 37 años de su vida allá arriba, quizás bajando de esa escalera solamente quizás para comer algo y había veces que no comía por semanas y había veces en que estaba de pie. Busca la historia. Es que es increíble lo que se comenta acerca de él porque de alguna manera quería agradar a Dios y pensaba que la manera de hacerlo era viviendo completamente exiliado de la realidad de los demás. Podía ver que otros pudieran venir a buscar su consejo, pero él no estaba dispuesto a hacerlo. Y hay veces en que nosotros debemos aprender de otros para darnos cuenta de que nosotros hemos sido invitados por Jesús a participar, ¿verdad?, de la vida humana e integrarnos a nuestra sociedad para ser relevantes. Juan 4, puede mirar los evangelios. Cristo se acercó a la gente pecadora. Cristo se acercó a los lugares de dolores profundos. Cristo no los miró desde una montaña o desde una columna simplemente para predicarles y decirles, allá ustedes, hagan lo que ustedes quieran, si no se van a perder. Cristo, dice la Biblia, que se vació y bajó su trono de gloria para hacerse tan humano como nosotros, para insertarse en la miseria humana y cambiar la historia. Y yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo, porque somos una comunidad que transmite el ministerio de la reconciliación. En la siguiente laminilla, les termino con esto, que yo creo que en algún momento se los comenté y lo he predicado en otras ocasiones acerca de esto, que lo aprendí, ¿verdad? Y lo vi de esta manera, y lo dijo el doctor Luis Rojas, un psiquiatra muy reconocido en España, no de cosmovisión bíblica, pero un hombre muy letrado, y él decía de que el líder que él admiraba, los líderes, él los clasificaba en tres tipos de personas, ¿verdad? Las personas de influencia, nosotros somos personas de influencia, la iglesia es un cuerpo de influencia, y él decía de que habían tres tipos de personas en el mundo, tres tipos de líderes a los cuales él le mostraba atención. Unos que él llamaba los profesores, otros que él llamaba los maestros y otros que llamaban los testigos. Y él dice de que dentro de su experiencia relacionándose con mucha gente, de muchas estratas sociales, con muchas competencias a nivel profesional, él se había encontrado con mucha gente que eran profesores, ¿no? Que transmitían una información, pero no necesariamente estaban movidos por algo más, simplemente transmitían una información para que tú la recibieras sí o no, si querías, pues sí o no, ¿verdad? Y él decía que había otras personas que él las llamaba, las clasificaba como maestros, que era que tomaban esa información, vivían ciertas experiencias y traducían eso en lecciones de vida.
y que eran capaces de poder iluminar el camino de otros, transmitiendo una experiencia, una moraleja, una enseñanza de algo que vivieron. Y eso él los clasificaba como maestros. Pero él decía que a él le fascinaba a la gente que él consideraba, a los líderes que él consideraba testigos, que eran los que encarnaban la vida misma, eran que encarnaban el dolor mismo, eran los que decían, yo he estado ahí, me he puesto esos zapatos y he salido adelante porque he tomado unas acciones particulares y me he encontrado con mi propia realidad. Y él decía que en la vida había muchos profesores, pocos maestros y solo algunos testigos. Es curioso porque Jesús de Nazaret, más que llamarnos a ser gente que comunique información o gente que aplique algo bueno de una lección aprendida, el Señor nos llama a ser testigos. Hechos 1:8. Y yo creo que todos nosotros, desde el lugar donde estamos, como una iglesia que busca el ministerio de la reconciliación, debemos ser testigos. Recuerde la siguiente, refrescándole lo que ya hemos visto anteriormente, nosotros somos la sal. Sal que no debe perder su sabor, porque si la pierde, es hollada por los hombres, ya no sirve para nada. Y a mí me parece que en el tiempo de hoy nosotros estamos viendo una iglesia que ha sido pisoteada como la sal, que no tiene sabor. ¿Por qué? Porque no lo hemos buscado también, amado, porque también hemos hecho cosas y hemos entendido el evangelio de una manera distorsionada. No solamente hemos hecho como el padre que se fue a lo último del pináculo de esa columna, es que hemos también accionado, dizque en el nombre del Señor, haciendo cosas injustas y viviendo una vida que deshonra el testimonio de la iglesia. Por eso los que estamos aquí y que queremos hacerlo bien y que somos legítimos, no perfectos, pero legítimos, necesitamos asumir este reto importante y hacerlo para el tiempo de hoy porque el tiempo se nos acaba, amados pescadores. Se nos acaba el tiempo. Debemos ser capaces de preservar, de tener esas propiedades curativas, de darle sabor a este mundo que está perdido, porque el tiempo se acaba y la iglesia tiene que cumplir con su función y su trabajo. Es urgente, debe ser apasionante para todos nosotros. En la siguiente laminilla, como presentamos nuestro primer slide, lo presentamos ahora, somos la luz. Debemos iluminar el camino de otros, debemos producir vida, debemos ser capaces de propagar este mensaje en virtud de aquello que Cristo encomendó a nosotros, porque tenemos un sumo sacerdote que lo vivió todo como nosotros lo vivimos y que somos capaces de poder superarlo en Él, porque le pertenecemos a Él. Somos lo que somos por Él, no por nosotros mismos. Hay mucha gente que está construyendo los reinos propios. Nosotros tenemos que entender, discernir lo que está sucediendo y tenemos que edificar el reino de Dios, porque en realidad para eso estamos y para eso somos. La vida es corta, se nos acaba rápido, pudiéramos perder la vida en un segundo, pero debemos ser capaces de dar a otros lo que hemos recibido de parte del Señor. Aproveche esa oportunidad, aproveche el lugar donde está, aproveche cualquier zona en la cual usted tiene influencia para poder ministrar el amor de Dios a aquellos que lo necesitan. Yo espero que esto pueda servir de impulso para que podamos seguir siendo lo que somos, una iglesia que ministra el ministerio de la reconciliación. Amados, que el Señor me los bendiga. Nos vemos esta tarde en la iglesia a las 5:30. Tenemos, ¿verdad?, una experiencia de encuentro poderoso y siga las redes sociales para que se dé cuenta de los programas que tenemos en la semana. Un abrazo, se les quiere mucho. Nos vemos esta tarde a las 5:30 con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.